buenos que aún siguen vivos cuando en realidad han muerto. Resulta que esos seres eran hijos de oligarcas de Europa que por el pago de una módica suma fueron convertidos en santos. ¡Wow! El dinero lo puede todo, ¿verdad? Imagínate que tú fueras una persona muy rica y dijeras, se murió mi esposa, pero bueno, voy a pagar una pequeña cantidad de dinero a la Iglesia Católica para que la declare santa. Y de esa manera su memoria será siempre eternamente honrada. Y eso es totalmente falso, porque los supuestos santos no pueden existir porque están dormidos. Todos están muertos como si estuvieran dormidos. De manera que tampoco puede existir el purgatorio o infierno, porque no habría nadie ahí, porque todos los supuestos espíritus de los impíos no pueden vivir, porque la palabra nos revela que están dormidos, muertos dormidos. Todas estas patrañas colapsan con una pequeña palabra que es dormidos, ¿verdad, hermanos? O en griego koiné, se dice koimao. Sin embargo, la Biblia Nueva Versión Internacional cambia esa palabra dormidos por la palabra muertos. Leamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 14, en la Reina Valera. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Es un pasaje bíblico supremamente importante, porque son 2 veces que el apóstol Pablo confirma que el estado de los muertos es igual al de una persona viva dormida. Y por eso es un pasaje bíblico contundente, que además tiene toda la lógica del mundo. Aquellos que murieron, para Dios están como dormidos, aunque su cuerpo ya no exista, porque se hace evidente que el estado de dormidos no puede hacer referencia a ese cuerpo muerto, porque ese cuerpo muerto es consumido y termina convertido en cenizas. Es obvio que si se habla de un estado de los muertos de dormidos, está haciéndose referencia a todo el ser, es decir, a su conciencia, a su pensamiento y a sus sentimientos. De forma que es imposible que existan espíritus de muertos deambulando por ahí, sean buenos o malos, como quieras llamarlo, sea en el cielo o en el purgatorio, si es que existiera el tal purgatorio. El concepto simplemente es absurdo según la traducción de la Reina Valera. Pero cuando tú lees la traducción de la Nueva Versión Internacional del mismo pasaje bíblico, leemos: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Entonces hay un cambio radical de parte de estos traductores de esta Biblia Nueva Versión Internacional. Aquí la palabra griega koimao, que significa dormidos, es deliberada e impunemente traducida como muertos, y eso es un gravísimo error que no tenían por qué haber hecho, porque luego le da piso a esta doctrina enloquecida de que los espíritus de los muertos están vivos y que lo único muerto es el cuerpo. Sin embargo, ¿qué lógica tiene eso? Si el cuerpo ni siquiera existe, y si ya el cuerpo se ha descompuesto y se ha convertido en ceniza, entonces, ¿para qué Dios va a resucitar ese cuerpo si el espíritu ya está vivo? Nada tiene lógica en esta traducción, ¿verdad, hermanos? Uno como que empieza a patinar, como que no puede encontrarle una solución al pasaje bíblico. ¿Qué sentido tiene de que Dios traiga de vuelta a una persona que está en espíritu en la santa ciudad y la meta de nuevo en ese cuerpo que ya se había desintegrado? ¿Verdad, hermanos? Es decir, no se entiende nada.
Y es lo que pasa cuando tú lees una traducción incorrecta. Una doctrina bíblica clave pierde total sentido. Se convierte en algo que tú no puedes entender. Y por eso ahora ellos siguen teniendo el poder, siguen diciéndote que te vas para el infierno, que te vas para el purgatorio. Y algunos cristianos lo han tomado por el otro lado, de que es su segunda oportunidad, que bueno, en algún momento Dios se arrepentirá, que ellos estarán allá en el purgatorio. Pero ya vemos lo que ha pasado en México. Es un ejemplo de lo que va a pasar en el mundo entero. Así como explotó ese camión lleno de gas propano y se formó una gran llamarada, asimismo van a caer bolas de fuego en una ciudad y se va a formar una terrible llamarada. ¿Y cómo pudieras tú luego salvarte de semejante situación? Entonces, estas son las doctrinas bíblicas correctas que te llevan a entender correctamente la palabra de Dios. Pero miremos otro error fatal de la Biblia Nueva Versión. Y es que nunca menciona el nombre del Señor. No es de locos, hermanos. Para ellos no existe Jehová ni Yahvé. Cada vez que la Reina Valera menciona Jehová o Yahvé, ellos lo cambian por Señor. ¿Verdad? Es totalmente absurdo. Como nosotros hemos visto ya, el Vaticano pasó un decreto para eliminar el nombre Jehová o Yahvé de todas sus publicaciones, hermanos. Esto está a plena vista. Entonces, es un cambio nauseabundo que hace la Biblia NBI o Nueva Versión al cambiar el nombre de Jehová por la palabra Señor. Pero si el nombre Jehová no fuera importante como para decir, ¿qué más da Jehová o Yahvé? Vamos a ponerle Señor y ya, ecusatón. Entonces, ¿para qué Dios se presenta a la raza humana diciendo su nombre? Es bastante obvio que hay una importancia en el asunto. Dios tiene un nombre, es un ser que tiene identidad propia, que se llama específicamente de una manera. Y no es un ser que unas veces es una cosa, otras veces es otra, y unas veces es hijo, otras veces es padre. No, Dios es Jehová, tiene nombre propio. Pero si tú quisieras cambiar el nombre de Dios y llamarlo en vez de Jehová, ahora lo rebautizas como Trinidad, que además es un nombre femenino, ¿verdad? Pero de verdad que las Biblias Reina Valera serían una terrible piedra en el zapato, porque ahí está bastante claro el nombre Jehová. ¿Cómo pudieras tú venirme a decir que ahora Jehová se llama Trinidad? Obviamente que tú no me vas a engañar a mí, porque yo estoy leyendo que el nombre de Dios es Jehová. No me puedes venir a decir a mí que ahora Dios se llama Trinidad. Sobre todo, hermanos, porque Jehová significa yo soy, mientras que la Trinidad significa nosotros somos. Algo totalmente absurdo que un ser se identifique como nosotros somos. Plop. Me parece, hermanos, que estamos ante dos dioses realmente distintos. Jehová es un ser individual que se identifica igual que un ser humano, tiene nombre propio, mientras que esta deidad tricéfala, triptónica, trinitaria, que dice que es uno y que son varios, no tiene ninguna lógica. Ningún ser humano puede entender este Dios. Y parece que es impresionante que hasta este punto haya llegado el ser humano, precisamente el cristiano, que ha tomado el nombre de Dios Jehová y lo ha cambiado por el nombre Trinidad. No es de locos, hermanos. Miremos esto que es impresionante. La Nueva Versión Internacional ha borrado la palabra misericordia de muchos versículos. Impresionante. ¿Y por qué? Es que si tú quisieras instaurar una terrible teocracia radical en el mundo y tú quisieras imponer este nacional cristianismo, que por supuesto
se va a imponer con toda la fuerza al punto de que va a asesinar drásticamente a todo aquel que no obedezca sus dogmas, nosotros ya vemos que es necesario eliminar la palabra misericordia de las Biblias. No olvidemos que esto ya ha sido hecho en el pasado. En la Edad Media, la Iglesia Católica definitivamente actuó sin misericordia. Y es bastante interesante que ahora la palabra misericordia parece ser como una piedra en el zapato para el Vaticano. Nosotros sabemos que es el Vaticano el que está detrás de todas estas Biblias adulteradas, porque si él quisiera volver a imponer su teocracia europea, pero ahora a nivel global, de la mano de su iglesia masónica evangélica, a través de Estados Unidos, usando a sus pastores masones, tiene un pequeño problema para imponer sus dogmas a sangre y fuego, que la palabra dice que el cristiano debe ser misericordioso. Entonces, para que estos cristianos del siglo XXI puedan aceptar a esta teocracia, puedan aceptar leyes de tortura, de asesinato, a quienes no adoren de acuerdo a los dogmas de esta teocracia que está por imponerse en el mundo, tú necesitas extirpar la doctrina de la misericordia de Dios de la Biblia. Y es que este es un mensaje central. Dios es misericordioso. Todos los que tienen la imagen y semejanza de Dios, obviamente tienen que ser misericordiosos. Uno cuando mira a este gobernante Nayib Bukele, quien dice ser cristiano, pero despojado de toda misericordia, uno no puede entender qué tipo de cristiano es. Al contrario, es una persona que se comporta de forma implacable con sus prisioneros, los encierra a cadena perpetua, los desnuda, sin juicio, sin derecho de reclamo. Y luego Estados Unidos también, una nación que de repente ahora empieza a desatar un nacional cristianismo. Por ley de Estado se empieza a decretar que aquí todos son cristianos en Estados Unidos porque esta es una nación cristiana. Y si tú eres del Islam, si tú eres de otra religión, entonces te hacen ver como que tú eres un extranjero. Porque Estados Unidos es una nación construida en valores cristianos y todo aquel que no practique el cristianismo, que sea del Islam, debe ser expulsado de Estados Unidos. Plop. Es lo que vimos que era uno de los discursos de este señor Charlie Kirk. Él pertenece a este movimiento del nacional cristianismo. Luego de su asesinato en Utah, nosotros vimos precisamente el hecho de que en Utah está la pena de muerte, ¿verdad? Y esto fue lo que salió a decir el gobernador del estado de Utah. Recuerden que nosotros tenemos la pena de muerte. Así que nosotros vamos a ver qué es lo que va a ocurrir aquí en este evento. Porque además hay muchas cosas interesantes que han pasado. Así que tal vez no se ejecute la pena de muerte. Pero él lo anunció. Nosotros sabemos que la pena de muerte está realmente dirigida no a los criminales, sino a aquellos que no respetan los dogmas de la teocracia. Y por eso nosotros sabemos que aquí no va a haber pena de muerte. Pero se empieza a discutir el tema.